RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, Carlos, vamos a saludar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Humberto Abanto, ¿no? Él es un especialista en Derecho Procesal Penal y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Abanto, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil, buen día. José, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a don Carlos Cabrera que se encuentra allí y un saludo a toda su audiencia. Quiero abordar un tema que hoy da a conocer el diario La República, ¿no? Donde señala que un juez podría desestimar los cargos de lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros que se encuentran implicados, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque hasta el momento, o sea, no se han advertido un conjunto de errores en la acusación presentada, ¿no? Usted está siguiendo el caso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente, doctor Abanto? Lo que sucede es que la acusación, que fue precipitada, como todos ustedes recordarán, el señor fiscal se precipitó a hacer una acusación en medio de la campaña electoral del año pasado, y tenía y adolece de una serie de defectos formales, de una serie de contradicciones, vacíos, imprecisiones y lagunas que se han puesto en evidencia en lo que en el periodo de la etapa intermedia que se llama el control formal, que es cuando uno lo que hace es decirle al juez: señor juez, yo no entiendo qué es lo que está diciendo el señor fiscal, por decirlo en sencillo. Es un momento en que uno le dice al señor juez, he leído todo lo que dice el señor fiscal y no entiendo ni qué dice, ni cómo lo califica, ni qué pruebas tiene. En ese momento el juez evalúa si lo que uno está diciendo es razonable, y fíjese lo que ha ocurrido, don José. En el curso de la audiencia, el Ministerio Público se ha allanado prácticamente al 75% de las observaciones que las defensas han hecho, y eso es bastante sintomático, sin contar lo que está relatando la República, en el sentido de que el juez le ha pedido determinadas precisiones que no han podido ser dadas, y ha dejado entrever que deficiencias como esas podrían originar el sobreseimiento de los cargos. Ahora, cuando ustedes han advertido que existen estas debilidades en la acusación, ¿dónde incide más? ¿En el tema de lavado de activos? En realidad, en todos, ¿no? Porque fíjese, el señor fiscal dice que se ha cometido lavado de activos en organización criminal. ¿Ya? Y al mismo tiempo acusa por organización criminal. Hay doctrina establecida por la Suprema Corte que es pacífica, nadie la discute, no hay una sola sentencia en sentido distinto acerca de que no se puede imputar organización criminal y un delito con el agravante de organización criminal simultáneamente. Pero se ha hecho. En el caso, por ejemplo, de Rasmus, ¿no? De los aportes de don Juan Rasmus Echecopar, la teoría es que el señor Rasmus, accionista mayoritario, sin socios en Sudamericana de Fibras y en su grupo empresarial, se robó a sí mismo y le dio el dinero a Jaime Yoshiyama para que lo lave. En el caso del grupo Romero, se supone que el señor Dionisio Romero Pauletti defraudó a Credicorp, quien nunca lo ha denunciado, quien nunca se ha sentido defraudada, quien nunca le ha reclamado siquiera en un tribunal civil por el aporte, y le dio ese dinero a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular para que lo lavara. En el caso del señor Santiago Calle Quirós es más impresionante, porque imputan lavado de activos proveniente del narcotráfico porque el señor Santiago Cayo Quirós tuvo un proceso del cual fue absuelto y estuvo en algún momento incluido en la lista OFAC en Estados Unidos y fue extirpado de esa lista por la declaración de su inocencia, pero se acusa lavado de activos proveniente del narcotráfico. Y en el caso de Odebrecht, las observaciones han ido en el sentido de, qué curioso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el grupo Rasmus
y Credicorp han podido establecer con meridiana claridad el origen del dinero, lo que se llama el trazo del dinero, la ruta del dinero. Pero en el caso de Odebrecht hemos encontrado piruetas financieras para tratar de acreditar que algún dinero llegó al Perú para que pudiera darse el aporte que dicen que dieron. Entonces, esas observaciones, en el relato, todavía no estamos hablando del tema de fondo, esas observaciones en el relato han sido planteadas. Y eso estoy hablándolo en términos genéricos porque imagínense que hay más de 45 defensas que han formulado observaciones. Hay casos como el de la señora Paucara, que nadie puede explicar cómo es que participó el 2011 cuando ella ni siquiera estaba en Fuerza Popular. Pero ahí está acusada. Entonces, todo eso va a originar, y ya lo digo desde ahora, que la acusación sea devuelta a la Fiscalía. Ahora, doctor Obanto, ¿tan gruesos pueden ser esos errores que un juez que está llevando el caso pueda o haya señalado anticipadamente que podría archivar este tema? No lo ha dicho en esos términos, ha sido un tema hipotético. O sea, si estos errores no se subsanaran, podría originarse el sobreseimiento. No ha dicho yo voy a sobreseer. Eso sería un adelanto de juicio inaceptable de parte del doctor Zúñiga, aunque nos favoreciera. Sobreseimiento de finalizar el proceso. Desestimar ese cargo. Desactivar ese cargo, ya para precisarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir en esto? Si es que no se levantan estas observaciones, ¿se dan todos los elementos para tomar esa decisión o probablemente tomar esa decisión? No, yo estoy seguro que el Ministerio Público va a presentar algún documento, saldremos del control formal y vamos a pasar al control sustancial, que es cuando se van a ver justamente los sobreseimientos y las excepciones que se han planteado. En mi opinión, llegaremos a juicio únicamente con la gran discusión probatoria de si hubo o no hubo aporte de Odebrecht y si este era o no era de origen ilícito. Ahora, lo que aquí, por lo que leemos en las notas que se publican, normalmente nosotros no somos un experto como en su caso, por ejemplo, en estos temas procesales, pero aquí, como usted mencionó, se hace un seguimiento de la ruta del dinero para ver su origen. Y el asunto es que el fiscal dice que tiene un origen ilegal, ¿no? Y hasta ahora no ha podido acreditar eso. Pero es que, a ver, hay dos cosas que diferenciar en la ley de lavado de activos: el origen ilícito y el conocimiento del origen ilícito o la probabilidad del conocimiento del origen ilícito. ¿Ya? O sea, puede haber dinero de origen ilícito, pero puede ser posible que yo no conozca que existe ese origen ilícito o que yo no tenga posibilidad de conocer ese origen ilícito. Porque la ley lo que le pide a una persona común que se le acusa de lavado de activos es que conozca o haya conocido del origen ilícito. No solo que el dinero tenga origen ilícito. Me estoy explicando, porque parece un trabalengua, ¿no? Sí, claro. O sea, no basta con que el dinero venga de un acto delictivo. Se necesita que quien es acusado de lavado sepa que el dinero tiene origen ilícito o esté en la posibilidad de conocer que hay dinero de origen, que el dinero tendría origen ilícito. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. De pronto, don José, yo decido invertir en publicidad por mi estudio en RCR y aparezco con $1 millón y le digo, don José, acá tiene usted $1 millón para publicidad en RCR. Entonces, lo primero que tendría que preguntarse es ¿de dónde tiene $1 millón el doctor Abanto? Y en segundo lugar, ¿de dónde lo tiene en efectivo? Que no me gira un cheque por último para pagarme estos servicios de publicidad. Ahí tendría usted una base razonable de duda sobre el origen ilícito del dinero, y si me lo recibe, correría el riesgo de que lo procesen por lavado de activos. ¿Se da cuenta? Claro. Y la pregunta es, en aquel tiempo, siendo Odebrecht una persona que había celebrado hasta convenios con el Poder Judicial de auspicio de publicaciones, ¿cómo podía pedírsele a cualquier particular que presumiera que Odebrecht tenía dinero de origen ilícito? Ahora, doctor, si es que se aceptase, es decir, que nosotros rechazamos que haya habido algún aporte.
El otro tema, doctor, es que también está en cuestión que el Ministerio Público atribuya el delito de organización criminal, ¿no? Cuando se conoce que en el caso, en nuestro país, recién se estableció en el año 2016, ¿no? Antes se conocía como delito de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Pero hay otra discusión ahí además. ¿Cuál y es? Que se le ha pedido que aclare el relato. Porque su relato nos da cuenta de que la organización criminal y el partido son lo mismo. Pero él dice, al mismo tiempo, que no, que el partido y la organización criminal no son lo mismo, porque una organización criminal se enquistó en el partido. Entonces no entiendo. Explíqueme usted cuándo se formó la organización criminal o se formó la asociación ilícita, aparte del partido. Pero no, en el relato que ustedes pueden ver, porque se ha hecho pública la acusación, porque además ya no es secreta, no hay ninguna reserva ya en esta fase del proceso, el relato va con que en el año 2006, en el año 2009, se fundó Fuerza 2011. Y en ese mismo momento surge la organización criminal. Y la pregunta es, ¿la organización criminal es Fuerza 2011 y Fuerza Popular? ¿O la organización criminal se enquistó en Fuerza 2011, hoy día Fuerza Popular? Si es así, tendría que haber dos relatos diferenciados, porque estaríamos diciendo poco más o menos de que un demonio poseyó a un ser humano, por decirlo de este modo, por hacerlo de manera gráfica. Entonces demuéstreme usted que el demonio existía y desde cuándo existe para que pueda poseer a esta persona. Pero no me diga usted que la persona y el demonio son lo mismo y aparecieron al mismo tiempo. Porque además ahí hay otra contradicción. Resulta que una organización criminal se enquistó en Fuerza Popular, pero Fuerza Popular es tercero civilmente responsable de los delitos que habría cometido esta organización criminal. Entonces, ¿Fuerza Popular es agraviado o es agresor? ¿Cómo funciona esta acusación? Ahora, en estas acusaciones que se plantearon, hay mucha carga más que jurídica, más carga política, ¿no? ¿Lo ve usted así? A ver, don José, para mí, este caso inevitablemente está condenado al fracaso. Se producirá una absolución, lamentablemente, dentro de 4 o 5 años. Cuando todos estemos discutiendo los procesos contra Pedro Castillo y futuros políticos que ejerzan el poder. Este caso ya cumplió su finalidad. Su finalidad era destruir a la clase política del momento, tomar el poder, eliminar toda competencia electoral para que un grupo ideológico asociado a quien tenía el poder en ese momento tomara el gobierno. Pero como en el viejo juego de los cartas, nosotros tenemos la edad suficiente, don José, don Carlos, para recordar ese juego que teníamos con los naipes, que nadie sabe para quién trabaja, apareció un oscuro dirigente sindical magisterial y se hizo de la presidencia de la República. Y entonces todo salió mal. Ahora ya nada importa. Le digo sinceramente, a nadie le va a importar cuando absuelvan a esta gente. Cuando a nadie le va a importar que Jaime Yoshiyama, con 75 años, haya estado 18 meses en un establecimiento penitenciario por el capricho de un modelo político de toma del poder. Eso no le va a importar a nadie. Ahora, doctor Abanto, viendo así las cosas y dándole ese contexto, entonces, aquí no hay pues el tema del resarcimiento, porque hemos visto, por ejemplo, que en el caso en otros casos, como el caso de terrorismo, por ejemplo, de pronto los victimarios se convirtieron en víctimas y el Estado las tuvo que indemnizar, porque su proceso estaba mal llevado, porque había un abuso de autoridad, por N motivos, y se ha hecho una gran campaña además, y para arropar este tipo de planteamientos, y finalmente el Estado termina desembolsando, y sigue desembolsando hasta el día de hoy. Para estos casos sí, no existe esa posibilidad, y no hay, mejor dicho, ese tipo de planteamiento. Don Carlos, fíjese usted, la justicia de este tipo es para la gente, es para los comunistas, es para los marxistas. Eso no existe para quienes no somos marxistas o no somos comunistas. El daño ya está hecho. Si usted le pregunta a un joven que ha leído los periódicos durante los últimos 4 años, casi 5,
¿Qué piensa de Jaime Yoshiyama, con una carrera impecable, sin un proceso jamás en su vida, sin una condena, que no ha tomado un sol del erario público, jamás, con una carrera privada exitosa? ¿Quién es o quién es? Le van a decir que es un corrupto. ¿Eso tiene resarcimiento, don Carlos, don José? Eso no tiene resarcimiento. Eso no tiene forma de repararse. ¿Y sabe cuál es el mayor daño? ¿Saben cuál es el mayor daño que se ha producido aquí? Que se ha destruido toda credibilidad en el sistema político. Y esto nos va a conducir no solo a esta situación de hoy. Yo quiero que entiendan bien los enormes peligros que se han desatado por la avaricia y la codicia de poder de un sector ideológico en el Perú. Lo que hoy estamos viendo con Pedro Castillo en el poder es solamente el prólogo de lo que viene. Lo que viene va a ser mucho peor. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no va a creer que la crisis económica que se va a desatar, y se está desatando, obedece o a situaciones mundiales o al mal manejo de la economía por parte de grupos ignorantes en el manejo económico, sino que va a pensar que se debe a la codicia de los monopolios, de los ricos, y es fruto de la corrupción. Y entonces a Pedro Castillo lo va a suceder un hombre más radical que este, y el Perú se va a hundir en un estado prerevolucionario, a menos que la prensa comience a darse cuenta de la necesidad de reconstruir espacios de diálogo, de tolerancia, de pluralismo y de reflexión. Ahora, esto me invita Yo se los advierto. Esto me invita a hacerle la segunda pregunta, ya que usted está tocando justamente la situación, cómo se presenta en el país, ¿no? Se está solicitando la intervención de la Organización de Estados Americanos Observadores el día lunes en el Congreso de la República. Hay un pronunciamiento de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Perú, ¿no? Usted maneja muy bien este tema de jurisprudencia internacional, con el manejo penal internacional, ¿no? ¿Esto es procedente? Fíjese, la primera pregunta que hay que hacerle al señor canciller, que ha sido quien transmitió el mensaje de la Organización de Estados Americanos, es si se trata de una, porque no lo ha dicho en su oficio, es si se trata de una decisión ex oficio, es decir, oficiosa de la OEA, o es una solicitud del gobierno peruano. Ese misterio, ese velo de misterio que ha puesto el señor Landa, me lleva a pensar que el señor Harold Forsyth ha desarrollado gestiones en nombre del gobierno para proteger al gobierno usando los mecanismos de la OEA. Y en segundo lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ingresando en el desarrollo de la vida política del país para defender a los órganos de poder, lo que desnaturaliza completamente su origen y la razón por la cual fue creada, el objeto y fin por el cual fue creada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fue creada con la finalidad de investigar la violación de los derechos humanos por parte de los estados, o a mérito de denuncias de particulares, o a mérito de denuncias de estados contra otros estados cuando se registraban violaciones de derechos humanos. Pero hoy vemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir en el proceso político de los países, porque la señorita Yulisa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana, es una conspicua profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es obvio, aquí no vamos a venir con hipocresías, que la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una relación de gran cercanía con su ex decano de la Facultad de Derecho, el canciller César Landa Arroyo. Así que, por favor, no vengamos con cuentos. Y por otro lado, eso de pedirle al Congreso permiso para participar de una audiencia pública suena en realidad bastante como una expresión de un débil mental. ¿Qué necesidad de permiso para participar de una audiencia pública hay? Y la otra pregunta ¿Cuándo se necesita permiso? Si esto inclusive se televisa. Y ahora ahí hay una pregunta. ¿Y por qué la OEA no, si tiene interés, no envía directamente una solicitud al Congreso? ¿Por qué lo tienen que hacer a través de la Cancillería? ¿La Cancillería que es el portapliegos de los funcionarios de la OEA? No, es que sí, lamentablemente, don Carlos, ese es el problema. El Estado peruano está representado por su gobierno, y las instituciones multilaterales se comunican con los estados a través de su gobierno. No pueden ir directamente a un poder público. Esas son las reglas de la comunicación diplomática internacional.
Pero el tema acá está en la malversación del poder público para defender al poder público usando los instrumentos de defensa de los derechos del ciudadano. Eso es lo mismo que tomar los caudales públicos y usarlos para provecho propio. En realidad, esclarecer esto resulta fundamental, porque si se llega a determinar que el señor Forsyth y el señor Landa adelantaron gestiones ante la OEA y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta situación se dé, deberían ser el señor Landa acusado constitucionalmente e inhabilitado por 10 años y el señor Forsyth echado del servicio diplomático, porque no están sirviendo al Estado peruano, están sirviendo a un gobierno, y la diplomacia peruana históricamente ha servido al Estado, no a los gobiernos. Ahora, esa es una práctica de las tiranías. En ese contexto, doctor Abanto, volviendo un poco al tema del inicio de la conversación, ¿qué pasa con esos operadores de justicia que han llevado durante todos estos años estos casos y han alimentado estas situaciones de polarización en el país, con estos casos que finalmente no lo pueden demostrar? ¿Qué hacemos con esos operadores? ¿Seguirán en el Ministerio Público? Carlos, ¿Seguirán en la Judicatura? Lamentablemente, don Carlos, con una Junta Nacional de Justicia como la que tenemos, no solamente va a verlos usted que permanecerán donde están, sino que inclusive serán promovidos. En situación compleja. Yo, como siempre, le agradezco, mi estimado doctor Huberto Abanto, por habernos permitido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Un fuerte abrazo. Don José, muchísimas gracias. Don Carlos, ha sido un honor para mí nuevamente estar en RCR. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.